Muy bienvenidos a nuestro séptimo capítulo de esta cuarta temporada de Puente V TD. Vamos a hablar con un grande de la televisión chilena. Maravilloso. Atención, Rocco se trasladó a hablar con Javier Miranda, pero también hablaremos con un prevencionista de riesgo. Hablaremos con el director de escuela de la carrera de construcción, Carlos Aguirre. ¿Con quién más hablaremos, Gonzalo? Porque el ruido también es contaminación. Estaremos con Patricio Priede, de Control Acústico. Y bueno, toda la sesión acústica de Puente V junto a Delatores. Así que ya lo saben, vamos al corte y volvemos con Claudio Rocco y Javier Miranda. Puente V TV. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Puente V? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta semana. Hoy salimos de los estudios de la Universidad de las Américas y nos trasladamos dentro de la comuna de Santiago para entrevistar a un hombre muy importante en la televisión y en la radio. Un hombre con una trayectoria de más de 30 años, él nos va a ayudar con los años y para nosotros es un honor poder estar con él. Es un señor de las comunicaciones, don Javier Miranda. Don Javier, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal muchachos? Encantado de que estén en mi casa, que hayan venido, se vean el trabajo de venir a estos barrios, ¿ya? Pero me encanta estar colaborando con ustedes en proyectos tan bonitos como estos. Muchas gracias, don Javier. Cuéntenos cómo es... Siguen adelante. Gracias. Cuéntenos cómo es un día de Javier Miranda. Entiendo que está en la radio online Trotamundo, ¿Tortamundo? Sí. En la radio Toromondo. Toromondo. Palabras mayores. Todo el mundo, palabras mayores. Es curioso lo que pasó con esa radio, porque quienes se les ocurrió sacar la radio online fueron dos muchachos que habían trabajado conmigo en una radio FM que teníamos con mi compadre Enrique González, que se llamaba Radio Viva FM. Ah, perfecto. Que era muy rica radio, ¿ya? Y estos chicos trabajaban en esa radio y un día aparecieron en mi casa y dijeron, ¿sabes qué? Estamos tan entusiasmados con sacar la programación de la Radio Viva de nuevo al aire que queremos ver si podemos hacerlo. Que ya no era a través del dial, sino que era a través online. Exactamente, ya. No había dial ya. Entonces, bien, pues les digo, si a ustedes les gusta, la pueden manejar bien, encantado. Yo no tengo ningún problema y Enrique menos tampoco. Así que ahí ya estamos, todo el mundo. Perfecto. Bueno, gracias a internet han surgido programas tan modernos como este, Puente V, por ejemplo, y lo mismo que está comentando usted. Pero hablemos un poco de la televisión actual. ¿Qué opinión tiene de los noticieros, por ejemplo? O de los programas? Pero lo primero que me preguntaste fue cuál era el día mío desde que me levanto. Sí, su día a día. Mi día a día es cortísimo. Me levanto y quedo desocupado. ¿Qué quieren que te diga si ya estamos en el drama de la jubilación? Entonces, no, yo hago todavía algunas cosillas por ahí, aprovechando que todavía me queda voz. Sí, entonces, la mantiene intacta. Vamos ahora a recordar un poco más adelante esas frases emblemáticas con las cuales crecimos todos y atención. Por ejemplo, claro, programas tan recordados como ese, maravilloso. Maravilloso, sí. Lo de la voz es bien curioso. Te voy a contar una anécdota que no sé si me la contaron a mí para que me la creyera. Era un invento de la familia o no. Dicen que una tía, hermana de mi madre, cuando yo nací, agarró el cordón umbilical y lo enterró a los pies de un rosal. Y ella dijo, aquí voy a enterrar el cordón umbilical de Javier para que tenga siempre una linda voz. No le puedo creer. ¿Ver? No sé si será cierto o será caúl.
Mire, era para creerlo porque le salió una voz perfecta. Eso, secreto de la naturaleza. Curioso porque la voz realmente se mantiene hasta el día de hoy. Y lo lógico es que la voz se va acabando, Claro. se va gastando, ¿ya? Yo conozco colegas que realmente Ya no habla mucho. ya ni soplan, así que... Oiga, pero bueno, en Radio Toromondo está ahí Sí, siempre haciendo un programa. Cuéntanos un poco qué es lo que hacen ahí. yo grabo frases de continuidad Perfecto. y llevamos también a esa radio, y tengo entendido que todavía está, no sé cómo está físicamente, mi amiga Gina Suárez. Ah, Es voz femenina, digamos, de la radio Toromondo. Creo que no estaba muy bien Gina físicamente, pero no sé. Esa es la radio actual. ya. A mí me gusta mucho la radio. ¿Más que la televisión siempre? Sí, yo soy un enamorado de la radio. Bien. Yo siempre viví con la radio puesta en la oreja. Usted partió en Radio Minería. Sí, en Radio Minería, en la época de Raúl Matas. Estamos Grande. muchos años atrás. Grande. Raúl era un gran señor de las comunicaciones. Él me enseñó mucho de lo que yo aprendí en ese momento. Me llevó a la Radio Minería y me acuerdo que me dijo, mira Javier, como decía con la J muy abierta, mira Javier, me interesa mucho que te vengas a trabajar conmigo en esta radio, pero vas a tener que empezar con lo que yo le pido siempre a los productores. El primer noticiario de la mañana. O lo más complicado. Chuta máquina. Levantarse temprano. No había auto en esa época, nadie tenía coche. Claro. Estamos hablando del año 1950. 1950. Wow. Sí, pues, Wow. hace un rato largo ya. Y ahí aprendí todas las triquiñuelas de lo que era la radio en esa época. Y trabajaba con locutores, bueno, de partida con Raúl, que era un gran señor de las comunicaciones. Él me enseñó a enfrentarme al público, al auditorio, a salir del paso si se producía alguna cosa, como una vez que estaba cantando un tenor hispano-mexicano que se llamaba Manolo Pineda, que era un tremendo bicho enorme, grande. Estaba cantando en vivo, ¿ya? Y de pronto el tipo dice, ¡yo! ¡Pam! Se desmayó. Era muy alto el tono, a lo mejor, ¿verdad? ¿Y quién estaba presentando a este Manolo Pineda? Era Sergio Silva, que era un bandido. Yo gocé mucho los años que trabajé con Sergio Silva. Nos reíamos. ¿Tú sabes que nos contrataron para leer el correo de minería? Mire. A pedido de mi gran amigo, que fue un gran amigo mío, Rafael Otero, el periodista, a pedido de tener las mejores dos voces de la radiotelefonía chilena, Sergio Silva, Javier Miranda. Yo creo que ellos lean mi programa. Espectacular. Ya. Y bueno, y por eso yo capaz ya, o sea que yo con Sergio Silva no podía leer nada porque todo me daba risa. A mí me tentaba la risa, además que era tan ingenioso, que de repente estábamos transmitiendo y me acuerdo que pasaba por delante de la ventana del locutorio, pasaba un locutor que era cojito, que tenía una cosa así, qué sé yo, y entonces pasaba y era como ver una máquina de coser que pasaba así. Y a eso a Sergio le daba mucha risa. Y entonces lo veía pasar y decía, lo que pasa es que la política chilena está cojeando últimamente. Decía, ¿cómo? Y ahí yo ya no podía seguir hablando. Y era todo en vivo, obviamente. Estaban ahí transmitiendo. En vivo, claro. en directo. No, nada. Yo no podía seguir hablando con las tallas de Sergio. ¿Cómo pasa de Radio Minería a Canal 13? ¿Cómo es ese cambio? Paralelamente, ¿seguía haciendo radio y canal es que de después de televisión? la minería yo me fui a la radio cooperativa. Ah, perfecto. Estuve en varias radios y de repente la Ruby Gumpers, que es la directora de Canal 13, me dice, oye, ¿cómo es posible que tú no estés en el Canal 13 todavía? Y estás en el canal de la Universidad de Valparaíso, que me habían traído el 5. en el 5, me habían traído de España para allá.
No, porque sencillamente ustedes no me llamaron. Pues. Claro. No, que tú tienes que volver ahora mismo al Canal 13. Y ahí por eso que llegué de nuevo. ¿Y cuál fue el primer programa que hizo en Canal 13? Ah, ¿La noche del mundial? No. no, mucho no, fue después. Porque por ahí, investigando un poco, veo que también animó el Festival de Viña. ¿O tuvo una participación en el Festival de Viña? Lo que pasa es que el Festival de Viña de aquellas épocas lo transmitía la Radio Minería. Se transmitía por radio nada más. No había televisión. Y en la radio transmitía el Festival de Viña en 2 tandas, vermú y noche. No. Era un trabajo pero terrible. Y lo hacíamos con César Antonio Santis. Nos turnábamos para transmitir estas 2 funciones, era vermú y noche el Festival de Viña. Lo más cansador del mundo y lo más aburrido. Claro. Pero en fin, ahí hicimos nuestras primeras salvas. César Antonio también, con su pinta y toda su cosa estupenda. Era elegante siempre también. Sí. Estilo parecido al de Antonio Boanovich también Sí. en la elegancia, en la presentación. A mí me costó mucho, por ejemplo, cuando se produjo la ida de César Antonio a Canal Nacional. Yo sabía lo que me venía encima. Yo sabía que iba a tener que leer Tele 13 en vez de Santi. Eso lo tenía clarísimo. Pero lo que no tenía en mis cálculos era que debía animar Martes 13. Y ahí es donde le dije yo a la Ruby Gumpers, oye, perdóname, pero... Ay, Javier me dijo, pero si a ti te veo también de smoking, regio. No. Es con eso, cuente conmigo. Yo no me voy a disfrazar de Santis. No. Yo voy a... Si quieres que haga el martes 13, saldré común y silvestre, como un ciudadano bien vestido nada más, correctamente vestido, pero no me voy a poner de smoking ni nada. Pero igual lo usó. Sí. Era un programa muy bueno, Martes 13. Martes 13. Yo tengo recuerdos maravillosos de Martes 13. Y de las mujeres me imagino. Está, oye, nada más ni nada menos que con Cecilia Boloco, Pilar Cox, la Viviana Núñez, que en la época, bueno, siguen siendo muy hermosas y talentosas, pero eran las mujeres de la televisión y eran las reinas de belleza de la época. Era fantástica. Y te voy a decir que hay que reconocer a Raquel Argandoña con lo difícil que era, porque tenía un carácter medio complicado. ¿Ya? Resulta que para Martes 13 era profesional 100%. Mira. Ella se leía el libreto hasta por los cantos. Se leía el libreto y se lo aprendía estupendamente bien. Aceptaba todas las sugerencias de Gonzalo Bertrán. Muchas locuras de Gonzalo Bertrán. Por ejemplo, una noche nos hizo ir al Estadio Nacional de noche, tarde, oscurísimo, y subirnos a una bicicleta tándem y recorrer, no sé qué, ¿por qué? No me acuerdo, pero cosas que se le ocurrían a Gonzalo, que era volado en ese sentido. Bueno, era un genio también. Salvaje. Mira, yo creo que, a propósito de lo que está pasando en la televisión de ahora, yo creo que se murió Gonzalo Bertrán y se acabaron las ideas. Mira. Él era un productor, era más productor que director. Era productor de programas y de ideas. A él se le ocurrió El Millón para el Mejor, que era copia de un programa que se hacía en España, que se llamaba igual. Con la diferencia que el concursante empezaba a participar en el programa y le ponían sobre un escritorio, le ponían un turro de billetes de dinero. De dinero. Claro. En esa época era... Escudo. No, en España. Libra. O sea, perdón, peseta. Pesetas. Le ponían un turbo de pesetas. Y a medida que el tipo iba contestando y contestaba mal, le iban sacando billetes de este turbo que iba bajando. Hasta que se queda... A veces se quedaban sin nada. Pero era muy bueno, muy bueno. Quiero recordarle, bueno, usted tocó algo el tema de Martes 13, o sea, perdón, de Tele 13, fue su rostro por más de 20 años conduciendo noticias. Sí. ¿Qué recuerdos tiene de esa época y qué noticia recuerda usted que le haya tocado decirla como triste noticia en noticiero, que era lo más importante de la televisión? Una noticia que me impactó enormemente fue la muerte de un gran colega y amigo periodista,
Rafael Otero. Rafael Otero es el gran hombre de las comunicaciones como periodista. ¿Ya? Y me tocó dar noticia de la muerte de Rafael Otero. Porque tenía que leer en el teleprompter y decir que había fallecido. Claro. Complicado era. Otra vez me agarró un temblor en el aire. ¿Ya? Qué raro en Chile. Oiga, ¿para qué le digo nada? Otra vez me tocó un temblor también. En cámara estábamos haciendo un programa con la Gina Sonich. Era de esos programas matinales. Yeah. Y empieza a moverse esta cosa. Y se me empieza a mover el silloncito donde estaba. Y yo dije, temblando. Y de repente me paro del sillón y arranqué. ¿Te dejó el set? Sí, me fui del set, me fui. Dejé el asiento vacío. Y la Gina, regia, gran dama, muy señora, ella transmitiendo. En este momento está temblando la capital, pero hay que guardar calma porque se supone que es un movimiento relativamente leve y no sé qué, no sé cuánto. Y tú ya estabas afuera. Yo estaba hace mucho rato fuera del estudio. El problema fue que tuve que entrar a sentarme de nuevo. Y ahí fue el problema. Déjenme ponerlo un poco en aprieto. De todas las compañeras o partners que tuvo, ¿cuál recuerda con mucho más cariño? ¿O toda la Gina? ¿Gina Suárez? Es que tuve un programa de estos familiares al mediodía, como familia. Mucha gente creíamos que éramos marido y mujer. Sí, claro. sí, mucha gente, hasta el día de hoy. Pero ella fue una gran compañera, muy buena compañera, muy leal compañera. Trabajamos bien mucho. Pero yo te iba a contar otra cosa. Que a propósito del temblor, Yeah. la Gina también tenía su ingenio rápido. Y yo volví y me senté en él. Y la Gina me dice, ¿y usted, Javier? ¿Dónde se había metido? En pleno programa, en vivo. En vivo, claro. Y yo le digo, Gina, yo bajé a prensa a averiguar dónde había sido el epicentro. Muy buena salida. Ay, Dios, tantas cosas divertidas que pasaron. Pero en fin. ¿Qué recuerdo tiene de la noche del Mundial? Mira, yo aprendí mucho con la noche del Mundial. Aprendí mucho con ser locutor comercial de las transmisiones del fútbol. A mí me carga el fútbol. Mire, siendo que usted bueno, dígalo. ¿Usted es hincha de la Universidad de Chile? ¿Ah? ¿Usted es hincha de la Universidad de Chile? No, yo tengo la cara nomás de chucho. Ya, no le gusta el fútbol, en general, no tiene un equipo. En general, Ya. ninguno. Ya, Ninguno. Yo llevo la insignia en la cara. Eso. La gente siempre en la calle me decía, ¿y qué le pareció la Chile el domingo? Claro. ¿Qué me importa? Nada, pues. Eso del fútbol es lo mejor del mundial. Ahí estuvo una habilidad maravillosa de Bertrand de sacar al aire en pantalla en esa época a quienes no aparecían habitualmente, que eran los políticos. Claro. Todavía no aparecían. Entonces Gonzalo nos empezó a llevar, como llevó al gordo Enrique Krauss, que lo vi hoy día en una nota. Está muy viejito. Enrique. Él era el ministro del Interior Sí. de Patricio Aylwin. Sí, señor. Claro. Gran político. DC. Y resulta que, bueno, ahí lo mejor, no, ¿en qué estábamos? Lo mejor del mundial. De la noche del Mundial. Perdón, la noche del Mundial, que compartió con Néstor Quisero, con Alberto Fuyú. Sí. Grandes recuerdos. Ahí aprendí muchísimo yo. Siendo locutor comercial de las transmisiones, yo aprendí mucho escuchando a Isela y a Julio Martínez. Bueno, gran Julio Martínez. Claro, entonces yo... Julio era graciosísimo, también tenía una salida increíble. Una vez yo venía llegando de Europa y me fui a meter al noticiario con una chaqueta que había comprado en Mallorca o en las playas allá. Y era una chaqueta bien curiosa, era como de arpillera, color ladrillo. Wow.
Y me la puse para leer el noticiario, que lo leíamos habitualmente como estás tú, con chaqueta azul, corbata y qué sé yo. Y me puse esa chaqueta. Y es hasta que todos los camarógrafos y qué sé yo, oye, fantástico. El chroma key se veía maravilloso con esa chaqueta y no sé qué, y no sé cuánto, preciosa. Al día siguiente me encuentro con Julio Martínez y me comenta. Julio Martínez tenía la costumbre de hablar contigo y tratarse con nombre y apellido. Ah, mira. Entonces, Javier Miranda. sí. Javier Miranda, lo vi anoche debutando en TVTC con una chica bastante original, ¿ah? Bastante original. Se veía muy bien en pantalla. Pero no voy a decir a usted una cosa, Javier Miranda. Esa chaqueta, el país no está preparado para estas impresiones. Claro que en ese mundo, en ese periodo de Chile, digamos, era todo muy tradicional, era todo muy correcto, era una televisión muy esquematizada Y muy respetuosa. y muy respetuosa. A cambio de lo que es ahora. ¿No? Vamos a hablar de eso ya. Porque de respeto, ¿dónde? Respeto a todo ahí. En ni una. cámara, ni una. Ni en ese. ¿Cómo, ¿Usted ve televisión hoy día? En general, los matinales, algún programa. Mira, los matinales, ya me he salido de los matinales porque me aburrió que hubiera mal contado 10 por lo menos participantes en el panel, Ah, que hablan los 10 al mismo tiempo. no se entiende nada. Nada. Aparte que los campeones no saben hablar. Si no hay modulación. No hay modulación. Qué importante eso, ¿eh? Oye, que nadie les enseñó, jamás en la vida. Nosotros cuando empezamos en radio, lo primero que hacíamos era estudiar impostación de la voz. Y eso me lo dijeron a mí en la radio minería. Y mira, tú tienes que estudiar impostación de la voz porque es vital para un locutor y no sé qué. Para eso tienes que contratar un pasante de ópera en el teatro municipal, que los hay muchos. Así de profesional. ¿Ah? Así de profesional, Así. contratar un profesor. Sí, señor. Oh, Y fui a hablar con una señora, me acuerdo, que era pasante de cantantes de ópera. de ópera. Y me hace leer unos párrafos. Y de repente estaba leyendo el párrafo. Para. Hasta aquí no me ha llegado. No puede ser que no. ¿Y por qué? Yo casi me desmayé ahí mismo. ¿Pero qué pasa? Le digo. Tú no puedes seguir porque tú naciste con la voz impostada, me dice. Ah, No. maravilloso. No hay nada que enseñar. Y ahí me acordé del Rosario, ¿De qué ceremonia de de colocar cordón umbilical? Entonces, no me dijo, tú tienes la voz impostada, naciste con la voz impostada. Afortunadamente es una muy bonita voz, la manejas muy bien, hay que cuidarla ahora en determinados detalles. Qué bonito, qué bonito. Oye, don Javier, y uno de los programas muy recordados por las familias chilenas, por mí particularmente y por muchos de mi generación, es el programa Maravilloso. Un programa familiar Maravilloso. que uno lo escucha y ¿Sabes qué? Ese cuesta nombre emocionarse. ¿Cómo nace Maravilloso? Maravilloso sale, el nombre lo inventó mi mujer. Ah, mire. Porque estábamos con esto, el programa básicamente es un programa japonés. Y de ahí venía. Y de ahí se copiaban todas las películas y los narrados que los traducía la Sonia Yankelevich, una periodista que era muy buena. Hicimos lindos programas y como te digo, eso era... A ver, era... Qué lástima que... Felipe Pavesa, ahora me acordé en este momento del director del programa Maravilloso. Un señor. Pero un señor. Y ahí usted compartía también con rostros muy importantes, como Yolanda Montesino, Coco Legrand, y entiendo que estaba Claudia Conserva también. Sí, la Conserva estaba también. Mira, la dupla que se formó ahí entre Coco Legrand y la Yolanda Montesino, sin querer queriendo, porque ellos se entendían tan bien, y Coco le echaba una talla y la Yolanda se la contestaba con otra. Funcionaban fantástico los dos.
Qué bonito. Nadie habría pensado que Coco Legrand con la Yolanda Montesino, Claro, para claro. nada. Pero era de las gracias que tenía eso. Y está el profesor Rosa también, Iván Arenas. Iván Arena, que es hasta el día de hoy una enciclopedia del reino animal. Mira, sí, todos crecimos, bueno, con el mundo del profesor Rosa y era muy, muy preparado. Él sabe todo del mundo animal, todo. Lástima que se fue por otro lado después, pero ahora sabe de todo también, pero ay señor, el profesor Rosa. Y las frases, por ejemplo, yo creo que son aportes suyos, el maravilloso o el atención, ¿no? Ese salió por casualidad. También se le ocurrió en el Y momento. la atención sí, fue porque había el auditorio en que cuando grabábamos el programa eran variopinto y había de todas las edades y había gente muy joven y de repente que se ponían medio loquillos todos y de repente un día dije ¡atención! Y se quedaron todos. No, pero es que perfecto, y me acuerdo, y lo escucho y uno no deja de emocionarse, obvio. Sí. Y venía la pregunta y los yumbitos y qué sé yo. Muy entretenido. Era un programa cultural entretenido. Claro, exactamente. Lo que hoy día no podríamos ver, quizás hay muy pocos programas en la actualidad de eso. Qué lástima. Qué lástima. Se ha agotado todo el sistema aquel, ya no hay programas de eso. No hay programas musicales, no se pueden hacer los musicales que se hacían antes. Claro. No hay, Cosas puestas en escena a los martes 13. no hay billete tampoco. Yo, por ejemplo, uno de los videos que me repito cada vez que puedo es aquel que bailé con la Boloco, My Fair Lady, Wow, wow. que fue realmente hermoso. Un lindo programa. Pero había varios, con la Viviana Núñez, con la Pilar Cox, con... A ver, ¿qué fue? Y Raquel Argandoña. La Raquel, Raquel. que era profesional, pero 100% Mira. salvaje. En general, todas, ¿ah? ¿Con qué programa se queda usted de todos los que hizo en su trayectoria? ¿Cuál es el que guarda con más cariño? ¿O todos fueron distintos y tiene su corazón para todos? Uno de los programas que más recuerdos tengo es Un Millón para el Mejor. Programa cultural, concurso, que murió en forma muy Rápida. rápida y trágica, ¿no? Porque eso que descubrirán que hay un señor que pasaba las respuestas a los concursantes no fue muy bueno, pero en fin. Pero era una muy buena idea y un buen programa. ¿Ah? Era una buena idea y un buen programa, digamos. Sí, claro. No, y yo me acuerdo que había gente en el canal como José María Navasal, gran periodista, inteligentísimo, salvaje, preparado, que no se perdía el Millón para el Mejor. Y ahora, José María tenía una cosa, que él se creía mucho de él, era muy pagado de sí mismo, con justa razón, porque el tipo era más inteligente que todos juntos. Claro. Y un día me dijo, él no se perdía el Millón para el Mejor. Y un día me dice, al día siguiente, Javier, te estuve viendo anoche y resulta que estás haciendo preguntas que ni yo sabía. Qué gracia, qué gracia. Tenía mucha gracia y una salida muy, muy especial. Se almorzando en el 13. Estaban una vez José María con la Marina de anfitriones y llevaron unos matrimonios para hablar de los hijos. Ah, ellos no tenían hijos. Sí, sí tienen. Tenía una pareja. Sí. Ya. Para hablar de los hijos en general. Y de repente José María sale con esas cosas que se le ocurrían a él, ¿no? Dice, lo que es nuestra hija Jimena ha sacado la belleza de Marina y la inteligencia mía. Si tuvieron que ir para casa, los invitamos. Pues. Claro. Oiga, su último, si mal usted me corrige, si su último trabajo en televisión fue en la red, leyendo telediario como noticias, ese fue su, No, digamos, su... después de la red volví al 13. ¿Volvió después de la red al 13? Sí, a leer noticias. Ah, Sí, ah, sí, sí. ya, Sí. ya. O sea, lo que más me ha gustado en la vida ha sido leer noticias. Me gusta leer noticias y creo que lo hago bien.
Sí, claramente. Con seguridad, no con muchos periodistas que yo creo que se levantan en la mañana, ni leen el diario siquiera. Se nota, ¿eh? No Se se nota. informan de nada, andan chapoteando en el barro ahí. ¿Ve algún noticiero en particular? ¿Le gusta? ¿No le gusta casarse con ninguno? No. No le gusta ninguno. Ya. El que más me gusta es el de Canal 13, donde está este chico que Ramón Ulloa y la Constanza Santamaría. Ramón Ulloa. Ramón Ulloa, que he descubierto que no deberían enfocarlo de perfil. Ah, mira. Ya. Fíjate nomás. Tiene la cabeza de cajón. Es un cajón perfecto. Mira. Pero se ve que el hombre sabe, que le gusta lo que está haciendo, Vive con pasión. que se prepara. No lo van a pillar así nomás. ¿Le han vuelto a volver a la televisión? ¿Le han pedido volver a la televisión? ¿Hacer algo? ¿O en radio? Bueno, está con su radio, pero... No, a la televisión no. ¿Y le gustaría volver? Pero me gustaría, a lo mejor llegar a volver a leer noticias. Que es lo que estoy seguro de que lo hago bien, digamos. Tengo confianza en mí mismo, en ese sentido. ¿Para qué vamos a experimentar por otros lados? Si eso es lo que sale. Y además que lo leyó por 20 años en Canal 13. Así es. Qué fabuloso. Así es. Y en el formato primero acompañado y después estuvo solo muchos Ese es años. el formato del noticiario que a mí me gusta y que me gustaría hacer, el antiguo. El donde habían varios, Eso. claro. Así como son los matinales, Exacto. pero tener 6 personas, el comentarista internacional, el Exacto. de deporte, el de espectáculo, etcétera, etcétera. Y ahí. Porque se formaba un clima muy especial, era muy cálido eso. Qué lindo. Y no era así cada uno mirando por frente nomás, no. Y rellenar también con uno ve los noticieros hoy día y rellenan y estamos hablando de casi 3 horas de noticias que Oye, pero si las noticias No son noticias. se da vuelta, es lo mismo, Claro. es lo mismo. Sí, hay una falencia en ese sentido espantosa. Oiga, Y don además Javier, que no hablan bien, pues sí. Partamos de la base que tienen que hablar bien, que tienen que modular bien, pronunciar bien, que se les entienda lo que dicen. La gente se queja, a mí en la calle me lo dicen. ¿le gusta Ramón Ulloa? ¿Otro que le guste, otro animador o locutor? ¿O locutora o animadora hoy en la televisión? Me gusta mucho la Constanza Santamaría, de las mujeres. Y las mujeres no es fácil encontrar buenas voces. En general las mujeres son algunas pitúas. No, es que es por el tono propio de la mujer, digamos. Claro. Sí. Algunas son muy bonitas, pero no importa cómo hablen, pero en general lo que les falta a todos, hombres y mujeres, es preparación. Si nadie les enseña. Las futuras generaciones que vienen en el periodismo, ¿qué consejo usted le daría? Leer mucho, no solamente para instruirse, leer y leer en voz alta, que es muy importante. A mí me lo enseñaron desde niño, que había que leer en voz alta porque tú te aprendes a escuchar. ¿Ya? Muy bien. Es esto medio loco de repente leer solo de voz alta. ¿No? Oiga, para ir finalizando y agradecerle que nos haya recibido en su casa. No, por favor. Siempre se habla de que en el medio de la televisión los amigos no existen, no se existen. ¿Usted conserva amistades de aquella época o siente que hay amigos? Mira, ¿O fue un trabajo? lamentablemente no mantengo amistades como algunas que debería tener. Echamos de menos con mi señora que nos hemos ido alejando de la gente que teníamos continuidad con ellos. No sé, esas cosas. Yo creo que son los años también. Puede ser. Tú te vas aislando, y vas dejando que pasen los amigos, que pasen las amistades. Y sin querer queriendo tú te sientes solo.
Y eso es lo que se da menos, el contacto con ustedes, con la gente joven. Yo estoy preocupado de la gente joven. A mí me encanta trabajar con gente joven. Muchas gracias. Sí, señor. Sí, sí. Cuando llegué a la red, eran todos cabritos. ¿Ya? Telediario hizo. Telediario. Y me acuerdo que cuando yo llegué, después me contaban ellos, ¿no? los colegas, me decían, cuando vimos que llegaba Javier Miranda, qué terrible. Es que Debe ser mañoso, viejo, mañoso, terrible, pesado, tatatín, tatata. era un tremendo profesional. Y descubrieron que no, po. Yo me mataba de la risa con todos ellos. ¿Ya? Me encantaban los Lo chistes. que pasa es que el formato de las noticias es muy serio, pues, muy compuesto. Por O sea, eso- por eso... Sí, por eso te digo que el formato antiguo me gustaba. Ese de los 4 o 5 personajes en pantalla. Sí, había otra comunicación ahí. Excelente. Había otro feeling, ¿ya? Oiga, don Javier, bueno, agradeciéndole su tiempo, Al contrario, a ti. queremos dejarle las cámaras de Puente B para que haga una invitación o quiera decir algún mensaje. Usted dijo a los periodistas que lean, no sé si quiere dejar algún otro mensaje o que lo sigan en su radio, en Toro Mundo. En todo el mundo pueden seguirme escuchando la voz de Javier Miranda. Pero esto que están haciendo ustedes ahora lo encuentro espectacular. Esto es muy bueno. Es muy bueno. Y no lo abandonen. No lo abandonen. No bajen los brazos, ¿no? Por favor. Muchas gracias. A mí me encanta que estén metidos en esto. Estas periodistas estupendas, regias. La Buena Claudia que moza. nos está acompañando. Sí. Sí, bueno. Oiga, me soplan ahí por interno que se la juegue. Usted sabe que ahora el Festival de Viña cambió de nuevo para canal, o sea, lo tenía Chilevisión y ahora lo tiene Canal 13, Y Televisión Nacional y Fox en una alianza. Sí. ¿Quién es su candidata o candidato para animar el Festival de Viña? Sumando estos dos canales, digamos, el 7 y el 13 hoy. ¿Se la juega con algún nombre? No se me ocurre ningún nombre en este momento, ¿ah? Ya. Diana Boloco, por ejemplo, Cristian Sánchez, Martín Cárcamo, La Tonca. A mí me encanta la tonca. Ya. No he podido descubrir cuándo abre los ojos, ¿no? Porque no le conozco los ojitos adentro. Siempre está con los ojitos como cerrados, ¿ya? La encuentro estupenda, se ve regia. Una gran profesional La Tonca. Sí, yo creo que es Bueno, ya animó a ella, así que podría ser una candidata natural. Sí. La tonca me parece estupenda. El hombre no sé todavía. Ay, Bueno. bueno. Esperemos que, bueno, la gente nos lee en redes sociales, usted sabe, la gente echa de menos mucho la elegancia que tenía el Festival de Viña, esa impronta. No tengo nada contra los animadores anteriores, todo lo contrario, pero se perdió un poco esa estructura del festival, lo que tenía Antonio Boano, lo que continuó en algún momento Sergio Lagos también, de ser un festival. ¿Y cómo se presentaban? Y cómo se presentaban los artistas. Extraordinario, extraordinario. La pinta que lucían los campeones era fantástico. Yo me acuerdo la pinta de César Antonio en martes 13 y era de envidiarlo, ¿no? Pero, en fin. Qué bueno. Pero cada uno tiene su afán y tiene su momento. Sí, claro que sí. Así que Claro que sí. hay que dejarle la pasada a otros también. Eso es verdad. Pero los nuevos no se me ocurre a nadie. ¿Eh? No. Bueno, Ahí veremos qué va a pasar. ya poquito. Muchas gracias por Gracias la a entrevista. usted. Gracias a usted por estar en mi casa. Muchas gracias. Bueno, amigas y amigos de Buen TV, estuvimos con el gran Javier Miranda, un señor de las comunicaciones. Vamos al próximo bloque y seguimos con más Buen TV. Muchas gracias.
Ya estamos de vuelta acá con el segundo bloque de Puente B TV, recordando que estamos acá en los estudios de Universidad de las Américas. Por lo mismo, vamos a hablar de un tema muy importante con respecto a lo que sucedió en el sanatorio alemán en Concepción por la explosión debido a la fuga de gas. Y para eso vamos a hablar de las formas de abordar una emergencia por fuga de gas. Quien nos acompaña es Carlos Aguirre, director de escuela de la carrera de construcción, perteneciente a la Facultad de Arquitectura de Universidad de las Américas. Bienvenido, Carlos, nuevamente al programa. Tercera vez ya en el programa. Cuarta, yo creo. Tercera. ¿Tercera? Sí, tercera vez en el programa. Muchas gracias, José Pedro, por la invitación. Oye, Carlos, cuéntanos un poquito. Salía el ministro hablando de que el ministro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, hablando de que en Chile se ha repetido mucho últimamente las fugas de gas. ¿A qué se debe eso? ¿Están fallando los controles de la construcción durante las instalaciones de las cañerías? ¿O el material que ocupan no es el mejor? No, lo que pasa es que hay varias cosas que tener en cuenta. La primera es que Chile es un país sísmico. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que más sufre en un sismo grado 4, 5, etcétera, no un sismo cataclísmico, Sí. como podemos ver en otras cosas, son las instalaciones anexas al edificio. Y esas instalaciones anexas, la cañería de gas es quizá una de las más frágiles en ese sentido. Pero la cañería de gas no es ¿con qué material es? Bueno, hay una norma que ¿Sí? establece cuáles son los materiales a utilizar. Entonces, los materiales a utilizar en el trazado, precisamente desde la unión hacia la red pública y cómo ésta se va hacia el edificio. Ahora, está normado, se cumple, etcétera. Lo que no tenemos muy visto tiene que ver con las mantenciones, con las revisiones periódicas, ¿ya? Y con algunos elementos específicos asociados a las uniones. O sea, cómo esas uniones se tienen que validar, responder, analizar después de una cantidad de tiempo en uso. Pero en este caso de las uniones hay lugares que, ejemplo, estamos acá y uno no lo puede ver dónde está la unión, porque No, pero hay formas de poder hacer ese análisis. ¿Ya? Por Pero, ejemplo, con un tester de cuánto metano hay en el espacio. ¿ya? ¿No? Y cuánto metano hay encima. Está la posibilidad de ir testeando con algunos elementos de rayos X o con algunos topómetros que le llamamos nosotros los constructores, que nos indican dónde están estas cosas mediante sonido o mediante radiografía. Pero en este caso, una familia en una casa, porque uno cree que la fuga de gas puede estar o en el calefón o en el horno, puede Sí. decir que tiene gas, o en la cocina. En las salidas. Claro, en la salida. O en las entradas, que puede ser Con la al entrada. inicio. Ahora, la norma de la Superintendencia de Electricidad y Combustible es súper rígida respecto a por dónde tienen que pasar las cañerías. ¿Ya? Las cañerías no pueden pasar por lugares donde la gente va a dormir, por ejemplo. ¿Ya? O sea, pasan por los pasillos, por las zonas de uso más cotidianas. Y eso implica que claramente una fuga se puede identificar en ese sentido. Ahora, yo quiero dar como un contexto en base a lo que conversaba con Claudia ayer. Hay un tema asociado a que después de una emergencia, ¿ya? Hay dos etapas de reacción. Y eso ya es parte de lo que aprendemos o les enseñamos a los estudiantes que hacen los cursos de prevención de riesgo en obras de construcción o en construcciones. Una primera parte que es la detección de la emergencia, o sea, estar preparado para que cuando la emergencia ocurra, saber qué hacer. Sí. ¿Ya? Es como un tema preventivo. Y segundo, la respuesta a la emergencia, que es inmediata en primera instancia y tardía en una segunda. Y un poco lo que tú estás diciendo, hablamos un poquito de lo que pasó en el sanatorio alemán en Concepción, que lamentablemente fallecieron 4 personas. Sí. Hay un video, ¿cierto?, que cuando sale el prevencionista de riesgo y dice, tranquilidad, vuelvan, que no va a pasar nada, que ya está todo tranquilo, y posteriormente ocurre lo que ocurrió, lamentablemente. ¿Qué hay que hacer ahí? Porque tú me hablabas que había un antes. O sea, y un lo que pasa después. es que el primer punto es autorregular el uso ¿Ya? para poder establecer qué ocurre cuando tenemos un indicio de fuga de gas. ¿Ya? O sea, por ejemplo, un edificio de 10 pisos o de 5 pisos en albañilería armada tiene ciertas cosas puntuales asociadas a su reacción ante un sismo grado 5, grado 6.
¿Ya? Ya. Por lo tanto, si uno, después de un sismo, lo peor que puedes hacer es prender una vela. Claro, porque lo más probable es que... Lo más probable es que haya algún tipo de fuga. ¿Y por eso se corta la luz automáticamente? No, se corta la luz principalmente. Uno debería cortar la luz y cortar el gas en la claro. base como parte de tu protocolo de salida. Ahora, eso es casi como tener también una mochila con linternas Claro, y, un kit de emergencia. y con agua y con un montón de cosas, como un kit de emergencia, como diría algún experto en emergencia específica. Entonces, claramente ahí hay un procedimiento que indica cuáles son los pasos a seguir y que cada unidad o cada comunidad debería tenerlo súper claro. Ya, por ejemplo, Claro. desde abrir las puertas. Abrir las puertas. Para que salga. No, abrir las puertas principalmente porque las puertas se traban. Una cosa muy claro. sencilla. Desde abrir las puertas hasta no ocupar ningún tipo de combustión. A posterioridad de esto. Ahora, una vez que la emergencia ya se realiza, hay entes específicos a los cuales tenemos que llamar, identificar, Para que hagan toda la... para que hagan todo el proceso en el cual podamos levantar si efectivamente hay una fuga de gas o una fuga de lo que sea que tiene una implicancia posterior, una implicancia más fuerte en términos Pero de... en este caso, si hay una seguidilla de temblores, porque un ejemplo, Por supuesto. desconozco cuándo fue construido, en este caso el Sanatorio Alemán, que puede haber estado construido para el terremoto del 2010. Por supuesto. Ya, ahí quizás no pasó, se mantuvo, no hubo mayor problema, pero después ha seguido viendo temblores sobre 6, qué sé yo, y se puede desgastando el material. O sea, lo que pasa es que tenéis que considerar que esto son las uniones, principalmente los codos, las Sí. T, etcétera, se van moviendo. Se van moviendo con los temblores y al moverse su hermeticidad se pierde. Ya. ¿Ya? Por lo tanto, no es tan evidente que los temblores de forma paulatina vayan generando daños mayores a los que ya existen. Porque hay que recordar que la cañería de gas es una cañería que va con presión. Claro. Entonces, al tener una fuga, la fuga va a seguir existiendo y probablemente se va a agrandar más. Yo te entiendo claramente, pero por lo mismo, porque tal cual como lo dije anteriormente, que se han visto muchos más casos de fugas de gas en general en Chile, entonces deberíamos hacer una revisión completa, porque lo más probable es que casas, Sí. porque ejemplo, casas acá en Santiago, casas que vivieron el terremoto del 85, Sí. han vivido distintos seguidillas de temblores, y el terremoto del 2010, y otros temblores o terremotos de sobre 7 o 6, ahí habría que hacer claramente una O sea, revisión, ¿no? claramente uno debería revisar sus instalaciones de gas de forma periódica, sobre todo si estamos hablando de gas de ciudad. Mira, porque Pero no se hace. Pero no se hace. Ahora, hago la diferencia entre gas de ciudad y gas licuado. El gas licuado es el del balón. O sea, el balón, sí. El del balón, que tiene características químicas distintas al gas de ciudad. O sea, el gas licuado es más pesado que el aire, por lo tanto, cuando tiene una filtración, imagínate que estos bidones 45 los conectamos y la conexión a la vivienda está todo desde afuera. O sea, Claro. el balón está Está ahí. y ahí se queda y una vez cada tantos meses lo cambiáis. Esto se mantiene a una altura que es más pesado que el aire. Al contrario, el gas de ciudad se expande porque es más liviano que el aire. ¿Cachai? Más peligroso. Es mucho más peligroso el gas de ciudad. Es muchísimo más peligroso el gas de ciudad en términos de que permite que en el fondo empiece a llenar los espacios. ¿Cachai? Ahora, para que uno combustione o para que explote, tiene que tener una combinación porcentual, una concentración que es bastante justa, por decirlo de alguna forma. O sea, llega como a un porcentaje de mols por metro cúbico y se vuelve explosivo. Antes de eso no se vuelve explosivo. ¿Ya? Y por eso la mantención preventiva es necesaria, porque es probable que tengamos fugas, pero esas fugas no lleguen a tener esta capacidad detonante. ¿Cachai? Sí, te entiendo, pero ¿cómo en este caso los edificios? Porque todos los edificios más modernos, ya lo podemos ver, tienen gas de ciudad. Y no necesariamente. Lo que estamos viendo es que los edificios en general se vuelven full electric. Full electric también, Se vuelven claro. full electric más que Y mantener... con calderas abajo en este caso. Y con calderas abajo, o sea, ha habido como un avance de la técnica ya para mantener el gas de ciudad a
a una cantidad razonable de Pero en personas. este caso, si yo construyo una casa, ¿Mm? una constructora X, ¿cómo fiscalizan? Que a eso voy yo. ¿Cómo ven? Lo que pasa es que, a ver, hay que ahí entender la normativa de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que está en sec.cl, o sea, ahí está explícita. Hay un montón de pruebas de hermeticidad que se requieren para que la vivienda tenga su resolución municipal. Pero prueban una casa, No, pues se tienen que probar todas. todas. Tienen que probar todas. Se hacen una colección de pruebas. Desde que no estén tapadas las cañerías, de que tengan un nivel de hermeticidad, que aguante una cantidad de pares, o sea, que funcione la presión. ¿Sabes por qué te lo planteo? Porque, bueno, la gente que se ha ido a casas nuevas, qué sé yo, te dan el gas cuando uno llega. Por supuesto, pero para la recepción, o sea, en el fondo, para que la vivienda la podáis comprar, ¿Sí? tiene que tener un número del servicio de impuesto interno, Claro. ¿cierto? Para tener el número del servicio de impuesto interno, la vivienda tiene que estar inscrita. ¿Sí? Para estar inscrita, tiene que tener permiso de edificación. ¿Sí? O sea, recepción final. Y para tener esa recepción final, tiene que tener las recepciones de los servicios. Electricidad, gas y agua al menos. Y ahí, en el caso, si hubiese una fuga de gas, estas que no se ven al final, como yo te decía, si tú prendes la mecha, qué sé yo, ¿de quién es ahí la culpa? ¿La constructora? A ver, la Ley General de Urbanismo y Construcción establece que para el tema de instalaciones, todo lo que es instalaciones, tiene una duración, comillas, o sea, más que una duración, tiene un término, una extinción de la responsabilidad legal del constructor y sus derivados después de los 5 años. O sea, hasta los 5 años uno puede ejercer su derecho a... Como garantía. Una suerte de garantía, pero es su derecho a tener el término es un determinado estándar en la construcción. Ese es el término concreto, ¿ya? Porque se supone que para instalaciones son 5 años, para terminaciones son 10 y para temas estructurales son 15, Claro. que es lo que establece La ley. la ordenanza, claro. Y por lo tanto, uno podría esperar que en los primeros 5 años no tener problemas. Generalmente las instalaciones no tienen problemas hasta los 8, pero a los 5 deberíamos hacer una revisión periódica y de mantener la revisión a lo largo del tiempo. Carlos, te quería llevar de nuevo al tema. Ocurre la explosión de gas. ¿Cómo lo hacemos en ese momento? Evidentemente que después de la explosión, ¿qué acciones hay que hacer ahí? A ver, primero hay que separar un poco las acciones de respuesta, porque esto tiene una respuesta ciudadana, que es lo que todos esperamos que ocurra. Sí. Y De ir a socorrer, me imagino. Exacto, una respuesta ciudadana, que todo lo que ocurra, acercar la zona, etcétera, y una respuesta asociada al ente fiscalizador. O sea, necesariamente la SEC debería aparecer ahí, ya con alguno de sus representantes, para determinar cuál es el tamaño, qué pasó efectivamente. ¿Ya? Pero, fuera de cortar el suministro de gas del monopolio natural de eso iba esa a ir, zona. porque yo nunca he visto una explosión, no la he visto, pero explota, pero el gas sigue saliendo. Se supone que sí. Sí, Se supone que sí. Y alguien tiene porque que ir a cortar alguien debería. Lo que pasa es que las cañerías, el gas no está considerado como una red. Por lo tanto, tiene nodos, tiene como llaves de paso cada cierto Se corta. espacio. Entonces uno podría dejar una cuadra sin gas o varias cuadras sin gas, dependiendo de dónde haga la intervención. Como la luz. Es como la luz, de hecho funciona de esa misma forma. Entonces es interesante pensar en cómo el ente fiscalizador o el ente administrador de la red tiene que entrar a participar en caso de emergencia. De hecho debería ser el primero en llegar, objetivamente hablando. Pero ahí, en este caso, ocurre la explosión. Alguien tiene que cortar el gas, ¿no? Sí, generalmente, el protocolo... O sea, imagino que son los... El protocolo formal indica que una vez que ocurre una emergencia, saltan distintos fusibles, bomberos, carabineros, la misma administradora de esto, la municipalidad, el SEC, y logran armar un comité que ordena qué está pasando, ¿cachai? Y toman decisiones al respecto. Ahora, eso es una parte de la respuesta a la emergencia. La otra parte corresponde a la responsabilidad ciudadana, o sea, y que no es menor el tema, y que se amarra de manera súper concreta con el tema específico de cómo las poblaciones responden ante una emergencia. ¿Cachai? Porque en el fondo, a veces tener 20 personas intentando sacar gente de los escombros es mucho más complejo que tener al
cuerpo de rescate urbano de bomberos. Primero, el cuerpo de rescate urbano son los que saben de qué estamos hablando, digamos, y ellos son capaces, tienen protocolo, han hecho entrenamiento, son capaces de apuntalar un edificio para poder sacar a la gente. Entonces ahí viene como un aprendizaje que yo creo que es donde curiosamente estamos más al debe como sociedad. Porque hoy día no sabe, o sea, primero, ¿cuánta gente tiene su mochila de emergencia? ¿Ya? O sea, pero es que yo creo que, o sea, uno, o quizá uno, en este caso quien habla, claro, siento olor a gas y voy y me preocupo y corto el gas, busco cómo cortar el gas. claro. Pero yo creo que la gente no lo sabe. Lo que pasa es que, a ver, depende de dónde sienta olor a gas. Lo primero que deberías hacer es llamar a la emergencia del administrador de la red. Pero ¿cómo saber qué nivel de gas? Como te contaba, la red de gas va a presión. Sí, Por lo tanto, basta que tenga una pifia. para que... O sea, no va a explotar, pero va a juntar una cantidad de gas que va a ser cada vez más grande. Claro. Ahora, la combinación de gas, nitrógeno, oxígeno para que esto esté cerrado explote, también el lugar. es que esté cerrado el lugar, se tienen que cumplir un montón de condiciones, pero no podemos esperar que se alineen las estrellas para que haga la explosión. O sea, en rigor, con el primer olor a gas deberíamos estar actuando. Y por eso las casas vienen con distintas, no respiraderos, sino que como con ventilaciones. ¿O es por gas o tiene que ver otra o humedad? Es por dos cosas, por la combustión en primera instancia. ¿Ya? Cuando yo dentro de una vivienda hago un proceso de combustión, combustión sea de gas licuado, gas de ciudad, etcétera, 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 tiene que haber una cantidad de renovaciones de aire dentro de ese espacio, porque si no el CO2 empieza a ganar espacio dentro. Pero por ley tienen que estar estas Por rejillas. ley. De hecho, desde los 90 apareció una ley súper ruda, que es la que coloca estos sellos azules, amarillos o rojos ¿Ya? dentro de los edificios, Sí. ¿ya? Que es la adecuación a la norma de ventilación. Pero en el caso de contar con combustión interna. Bueno, pensemos que antes los califón estaban dentro del baño. Por supuesto, lo cual es un despropósito por donde lo miremos. Totalmente. O sea, un califón de 15 litros dentro de un baño no es precisamente algo sano para nadie. No, pues por eso ocurrieron tanto accidentes. Entonces, te tienen que dar una secuencia de situaciones para que se genere la explosión. O sea, yo puedo sentir el olor a gas, estoy en un lugar cerrado, y si yo prendo la luz, al prender la luz, ¿puedo producir también, no con las polletas nuevas, pero con las polletas quizás... La pregunta es, ¿qué hace falta para que haya una explosión? Sí. Para que haya una explosión es necesario que chispa. exista comburente, combustible y un iniciador. Eso es la base para cualquier combustión. Ya, pero el iniciador siempre va a ser el fuego. No, el iniciador puede ser una chispa. Una chispa que se da cuando tú prendes la luz. Se produce ¿ya? la chispa... Si la instalación no está buena, se produce una chispa adentro. La ampolleta es estanca, aunque sea de la fieja. Ahora, si se rompe, ahí estamos en problemas relativamente graves. Las ampolletas LED en general no generan el calor suficiente, las ampolletas, las tubos fluorescentes tampoco. ¿Ya? Entonces, claro, ahí hay un iniciador, algo que impide. El combustible es el gas, ¿Sí? y el comburente es el oxígeno. Y esa combinación es la que provoca la explosión. ¿Cachai? Entonces, es una combinación de cosas bien peculiares, digamos. Sí, no, claramente, tiene que haber, es como para la tormenta perfecta tienen que estar todos los factores o los elementos claros en un lugar determinado para que Exacto. suceda lo que suceda. Carlos, cuéntanos un poquito y cuéntale a la gente, porque ¿qué es lo primero que debería hacer cuando ocurre un terremoto? Porque parece que se nos olvida, aparte de ir a sostener el televisor, que Sí. se comprobó que es lo que más la gente hace, es sostener el televisor. O ponerse con el celular como si fuera la Biblia, como Sí. un gran amigo mío. Sálvame. Claro. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer la gente? Abrir la puerta, Abrir la puerta. lo primero. ¿Y apagar el gas? Apagar el gas, apagar la luz y probablemente cortar el agua si está cerca, porque el agua generalmente está fuera del... Pero el tema de la motor. luz, si es que ocurre... si ocurre un terremoto, la luz se corta automáticamente, ¿no? No necesariamente. En los últimos 2 terremotos más de grado 6 que hemos tenido en Chile no se ha cortado la luz. No, pero ¿cuánto...? Claro, para el 2010 sí.
Claro, pero es un terremoto Grado 8, sí. o sea, uno de los cataclísmicos Pero del mundo. entonces, ¿cuándo ya empieza a ser riesgoso? ¿De grado 6 en adelante? Te digo, en el caso de que suceda alguna O sea, fuga a ver, la pregunta es... Pero el caso de la luz... sí, principalmente- tengo un amigo catalán ¿Ya? que se reía de nosotros porque decíamos que éramos mutantes. ¿Por qué? Porque claro, un chileno está en un terremoto grado 6, que en cualquier otra parte del mundo se considera un terremoto cataclístico, y tú ni te levantás de tu escritorio. O sea, yo he Claro, eso lo yo he pasado un sabemos. 6,7 sentado en mi oficina que está llena de vidrio, y ya, cuando cacho que el 6,7 no para, me levanto y llego a la puerta. Sí, me pasó a mí cuando en el terremoto de Coquimbo, Claro. que se fue hace como 2 años atrás, si no me equivoco. Fuerte, pero ya cuando ya estaba siguiendo, ya dije, ya aquí hay que ver algo. Esto parece que se viene más fuerte, ahí uno recién se para y empieza... Claro, es como una suerte de mutación al oído medio, ¿cachai? Que te hace que uno tenga como una suerte de resistencia al temblor. Claro. Pero eso no implica que no podáis tomar los elementos de protección para ese tipo de temblores. Normalmente los sistemas hacían que se cortara la luz, que se cortara el agua, etcétera. A ver, Pero la luz, ¿qué problema te puede traer la luz? si se pelan los cables ¿Ya? y se junta la fase, lo que va a ocurrir es que te genera una chispa. Ah, ok. Bien. Este es como el desastre, el desastre perfecto, se podría Sí, decir. claro, por supuesto. Entonces, no es tan... O sea, en el fondo uno debería cortar la luz en el caso de establecer que el terremoto hace, o sea, que el temblor hace que la vivienda tenga un daño mayor. ¿Cachai? Pero ¿no sería mejor cortar al tiro el gas? Ah, no, porque se puede producir una fuga también. Y si tu vecino no lo cortó. ¿Y existen en Chile que se corte el gas los gas de ciudad? En este caso, ¿se corte automáticamente? ¿O? No, porque queda en la cañería. O sea, tenés que pensar que hay un rezago en la cañería porque súper hay potente. Es toda como la cuando cortan el agua y te dura... te quedan 24 horas de agua igual. ¿Cachai? O sea, Pero es complejísimo. claro. Entonces la luz es lo más importante en este caso de apagar. Po. Claro, por eso te decía, uno debería primero abrir la puerta para asegurar la correcta evacuación de la gente. Y independiente cuál sea el tamaño del temblor, o sea, un temblor de grado 3 ya a nosotros da lo mismo, digamos. Sí. Pero cuando cacháis que ya el temblor viene más o menos heavy, debería ir a abrir la puerta, cortar el agua, cortar la luz, dejar todo, o sea, cortar el gas, cortar la luz, etcétera, y quedarse en un lugar predestinado para ti y tu familia. Pero es bien complejo porque si es de noche y la gente sale a la calle o empieza a mantener, a ver qué pasa, no tiene luz y no tiene este kit de ayuda, para prender lo que hace el hombre, fuego. Sí, po. Y ahí puede producir... De ahí la importancia del kit de ayuda. Sobre todo con un kit de ayuda como los que tenemos hoy día, que puedes tener linternas LED, Claro. que las cargáis una vez al mes. Antes la otra con las pilitas. Y eran así unas pilas grandes Claro. y te duraban nada. Claro, lo mismo que tener, por ejemplo, algunas linternas con dínamo y con radio. Sí. Claro, Sí. hay unas linternas con dínamo y con radio que están súper baratas. Sí, sí, sí. Y con radio para entender qué está pasando. Claro. Para no tener que ir a prender el auto, ¿me cachai? Porque si prendí el auto también no puede ser un... Te puede producir... Oye, Carlos, te queríamos agradecer, porque tú no quedas pasado el tiempo, que hayas venido acá nuevamente, Cuando como quieras, todas las amigo mío. temporadas, nuevamente acá al programa. Y un poco me contabas que las distintas actividades que están haciendo, en este caso la escuela, y bienvenida, acá siempre está el espacio, y siempre para ti, en este caso, Gracias. ya eres de la casa. Falta tu bloque especial, porque ya eres de la casa, así que muy agradecido que hayas venido. Ya, José Pedro, muchas gracias a los auditores y nos estamos viendo pronto. Pues. Así es, así es. También. Muchas gracias, Carlos. Bueno, recordar que estamos acá en los estudios, ¿cierto?, de Universidad de la América, porque UDLA está acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación. Ofrece a sus alumnos mallas con una orientación práctica para que conozcan en profundidad su campo laboral. UDLA es una universidad acreditada. Si quieres saber más de Universidad de las Américas, visita www.udla.cl. Recordemos nuestras redes sociales. Pueden buscarnos ahí como Puente B TV en Twitter, en Instagram y en YouTube, y Puente B Realizadores o Puente B en Facebook. Agradeciendo a toda la gente que compartió, le colocó me gusta y nos ha visto por todas nuestras redes sociales durante la semana. Vamos al siguiente bloque y continuamos con más Puente B TV.
Y estamos de vuelta acá en nuestro tercer bloque de este séptimo capítulo de Puente B TV. Recordando que estamos acá en los estudios de Universidad de las Américas. Y este bloque siempre es especial porque este bloque estamos con la alianza de Codex Verde. Codex Verde. Cuéntanos, miren quién está acá. Viene llegando la entrevista que fue a hacer a Javier Miranda, así que bienvenido Claudio, ¿cómo estamos? Gracias JP, muy bien. Con un grande estuvimos en el primer bloque. Agradecerle nuevamente a Javier por esa entrevista. Hoy vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a hablar de un tema súper contingente, vamos a hablar del Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido y para eso nos acompaña el ingeniero civil en sonido y acústica de controlacústico.cl, Patricio Priede. Patricio, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Patricio, muchas gracias por venir al programa. Cuéntanos un poquito, ¿qué es la contaminación acústica? Mira, la contaminación acústica es toda actividad humana que intrínsecamente genera quizá alguna perturbación en el entorno. Por ejemplo, tenemos las industrias, tenemos el tránsito vehicular, que son de las principales fuentes de ruido que podemos encontrar en la ciudad, por ejemplo. ¿Ya? Y también tenemos a veces perturbación en el mar, también perturbación sobre la fauna, quizás faenas mineras que están cerca de la fauna. Y todo eso lo entendemos como contaminación acústica, quizás algo que es considerado ruido, porque finalmente el ruido es lo que no es placentero para el oído, que es sonido no placentero. Claro, y ahí hay, hay una medición que a través de los decibeles, que es como la unidad de medida, y con qué ciertos parámetros uno podría hablar no de contaminación acústica, sino que algo normal. Sí, acá en Chile nosotros nos regulamos generalmente por el decreto 38, que es la normativa ambiental que regula el máximo permitido de acuerdo al instrumento de planificación urbana que tenemos en la ciudad. Y eso es lo que a nosotros nos dice cuánto nivel de ruido puede ser considerado bueno o malo con un nivel específico de ruido. ¿Y eso es un número? Es un número fijo y va de acuerdo a las zonas de la ciudad. Por ejemplo, la zona 1 es principalmente solo vivienda. La zona 4 es solo industria, entonces las diferencias son significativas en los niveles de ruido y de manera intermedia tenemos la zona 2, la zona 3, que hace una combinación entre quizás algún tipo de industria que genera ruido, pero que también tiene vivienda, pero de todas maneras en la noche el nivel es más bajo que en el día. Y eso hace que se pueda asegurar un descanso a la gente. Pero en general, bueno, cuando tú hablas de contaminación acústica, ya al vivir en una ciudad se genera contaminación acústica. Ya si tenemos un grupo de gente se va a generar una contaminación acústica. Sí. Entonces, ¿cómo podemos lograr una ciudad más silenciosa? Porque tenía la duda si es solo a través del ruido externo, quiero decir... Que, como ambiental. Como ambiental, claro. Pero que no sea emitido por el hombre, o es la acumulación de todos los sonidos que se emiten. Finalmente, el ruido es la acumulación de todos los sonidos. Lo que yo mido, por ejemplo, con el sonómetro es el global de todos los sonidos. Pero también hay cierta tolerancia a las personas de los distintos tipos de sonidos que les pueden ser molestos o no. Por ejemplo, hay una relación entre la gente que vive cercana a los aeropuertos que puede tener una curva distinta a la gente que vive al lado de una industria, porque son sonidos distintos. Pero a la Entonces vez se evalúan de manera distinta. Y ejemplo también la gente que vive cerca de una avenida, si pasa mucho micro, sí. Que vive más alejado. Pero ¿cómo se miden distinto, pero le afecta a la persona igual, ¿no? Las metodologías de medición son distintas, pero de todas maneras se llega finalmente a un consenso a nivel mundial de que los niveles de ruido tenemos que controlarlos de alguna manera, independiente de cuál sea su origen, porque genera efectos en la salud que pueden llevar al estrés, la perturbación del sueño. Hay incluso relaciones entre la enfermedad isquémica del corazón con el ruido. O sea, hay gente que muere efectivamente por ruido. Entonces eso es una acumulación del fenómeno de estrés que puede estar acumulándose a lo largo de los años. Pero hay un ruido que uno podría decir que es, o sea, no sé si es placentero la palabra, que tú bien decías que no es placentero, pero hay gente, por ejemplo, que le gusta escuchar el mar, o cuando uno escucha una música. Exacto. Eso es placentero. Ese tipo de sonidos, por ejemplo, puede tener un nivel alto. Por ejemplo, uno puede estar al lado del mar y ser un nivel alto, pero de todas maneras a uno no le molesta de alguna manera. Y eso es un poco el fenómeno de la adaptación que uno mismo tiene al sonido. Por ejemplo, en una fuente de trabajo uno puede estar trabajando al lado de una máquina muy ruidosa, pero con el tiempo, entre comillas, se va acostumbrando.
pero de todas maneras eso va generando un Tarde o daño. temprano, como que de a poquito te va dañando. Y eso es un factor súper importante porque en Chile tenemos que la hipoacusia es una de las enfermedades más importantes a nivel preocupacional. Y se debe incrementar ahora con, bueno, por ejemplo, yo ando con un audífono acá y uno lo ve en el metro, lo ve en general, todos escuchando, y lo peor aún, no es tanto que, claro, no es tanto que puedan estar escuchando la música, sino que yo que puedo estar a esta distancia que estamos, escucho tú lo mismo que estás escuchando tú. Sí. Y eso te va dañando. Eso también está dentro del... Dentro de los análisis, lamentablemente hay ciertas cosas como esa que escapan. Por ejemplo, uno puede decir, yo estoy expuesto en mi trabajo a cierta cantidad de horas y de repente voy a mi casa, tomo una micro relativamente ruidosa y llego a mi casa y ahí recién descanso. El tiempo de exposición que estuve finalmente fue tanto en el trabajo como en el transporte. Y eso es muy difícil de cuantificar por cada una de las personas. Pero es finalmente un impacto acumulativo que se genera en la persona y puede llegar a generar en el largo plazo hipoacusia. ¿Qué entidad de Chile, tanto privada como pública, regula el ruido en Chile? El encargado en Chile es el Ministerio del Medio Ambiente, que ahí, bueno, de ellos es el Decreto Supremo 38, que es la norma general de regulación de ruido. También tenemos distintas instancias donde podemos ir controlando los proyectos a medida que se van generando. Por ejemplo, existe el sistema de evaluación de impacto ambiental, donde yo tengo que presentar mi proyecto y decir, bueno, esto es lo que quiero hacer. Y la autoridad dice, bueno, ¿cuánto ruido genera eso? Yo hago un estudio y digo, este es el ruido que genera, y la autoridad puede decir, bueno, está bien, está mal, tiene que ser alguna medida. Es como el ejemplo de hace poco estuvo la FISA, ¿verdad? La FISA, la FIDAE, se me cayó el carnet, chiquillo. Esa FISA. Oye, yo fui a la FISA todo esto. Y hay un stand. La Feria del Hogar. Es que lo organiza FISA. Pero... Sí, pero la FIDAE. Y eso tiene que estar regulado porque me acuerdo que la FIDAE, que también se me va a caer el carnet, se hacía en el aeropuerto de Cerrillo, que ya no era aeropuerto, pero se hacía ahí. Claro. Y lo cambiaron de ahí porque el ruido era muy fuerte de los aviones. Y ahora se hace cerca del aeropuerto. Exacto, y la regulación de la que se rigen los aeropuertos es distinta de la regulación normal, y es una regulación internacional. Pero eso mismo lo que dice Claudio, no está tan alejado de la ciudad, porque hay un gran problema con que los aeropuertos se alejan, pero la ciudad se expande. Sí. Y ahí ¿por qué está el permiso? No sé si te lo planteo, ¿de dónde se obtiene el permiso para que la gente pueda vivir ahí? Porque me imagino que hay implicancias para la salud de la gente, pero también un ejemplo para los animales, las mascotas que tienen las personas. Las sufren harto, sobre todo. Exacto, ahí hay que ver el contexto histórico en el que se desarrollan ese tipo de proyectos. Por ejemplo, el aeropuerto debe tener muchos más años de que todas las viviendas que están ahí cerca. Claro. Y muchas veces ciertos polos industriales generan el acercamiento natural de las personas. Por ejemplo, una industria que está ubicada a 10 kilómetros de la ciudad, de repente empiezan a construir casas al lado, los mismos trabajadores, la misma empresa quizás construye casas alrededor, pero finalmente se torna un problema porque la gente está expuesta al ruido de la misma empresa. Y solo para llevarlo a una escala quizá más chica, o no tiene nada que ver, ahí tú corrígeme, cuando uno hace una fiesta en su casa y pone la música fuerte, finalmente llega Carabinero a hacerte la advertencia o sacarte el parte, eso es porque... De hecho, el parte dice algo de ruido molesto, no sé qué. Eso es porque efectivamente, para el entorno que está afectado, es porque supera estos decibeles. Mira, en eso... Y ese es un ejemplo quizá muy puntual. En esos casos más cotidianos, podríamos decirlo, en esos casos entran quizás las ordenanzas municipales, porque muchas veces las propias municipalidades dicen, bueno, vamos a restringir los ruidos molestos. Hay ciertas municipalidades que dicen, no voy a permitir a los músicos en la calle, no voy a permitir fiestas después de tal hora, no voy a permitir estas cosas, pero eso ya entra en un terreno un poco más subjetivo, que es la molestia, que en realidad yo sé que si estoy haciendo una fiesta a las 2 de la mañana, lo más probable es que el vecino le moleste. Exacto. No necesariamente va a estar sobre el nivel. Perfecto. Claro, no significa un decibel. Ya sabemos que parece que te han pasado parte. Ya nos quedó claro. Más de alguna vez. Espero que invite a todo Puente de algún día a una fiesta a su casa. Patricio, en este caso, con respecto a el caso de los fuegos artificiales, también tienen que ser normados con respecto a los decibeles que van de ruido, quiero decir, porque hemos visto implicancias de cómo asustan a los perritos o a los animales en general, y a nosotros también nos puede causar, porque el golpe es súper fuerte. La gente que ha estado cerca, por ejemplo los de Viña, que están a una distancia, de Valpo, ahí, están a una distancia
impresionante, pero ¡pah! El bombazo es gigante. O acá mismo, en la Torre Intel u otro Claro. lado. ¿Está regulado o se da O chip se da una libre? excepción porque es año nuevo, ¿no? Claro. Se da una Hay excepción. algunos casos en que se genera algún tipo de excepción, que en realidad depende mucho de la municipalidad que autorice ese tipo de situaciones, pero en general no se espera que tenga un efecto muy significativo, porque es muy corto el periodo que yo estoy ahí escuchando eso. Estoy expuesto quizás 10 minutos, 15 minutos, quizás en el caso de los fuegos Ah, artificiales de Viña del Mar. Es corto el tiempo y ahí puedo estar con algún tipo de perturbación en el oído, pero momentáneamente. Como en una Después discoteca, descanso. o estar cerca Exacto. de un Que recital. pasa por Y es lo que pasa en los parlante, recitales. Muchas claro, los veces la recitales. gente va a los recitales, uno sale del recital quizás con un pito en el oído, pero después Pero pasa. cuando descansa ya se vuelve a la normalidad de la audición. ¿Cómo podemos lograr una ciudad silenciosa? Mira, eso es bien importante considerarlo como una idea global y como una política pública general en la que podamos hacer algo. Porque no es tan fácil decir, bueno, yo tengo una avenida que es muy bulliciosa, voy a ponerle barrera. No es práctico, no puedo llegar y decir, voy a ponerle una barrera acústica a la Alameda, no puedo. Entonces lo que tengo que hacer es decir, bueno, en el largo plazo tengo que pensar en que la importación de vehículos tienen que ser más Ah, silenciosos. claro, los ruidos de los motores. por ejemplo. Exacto. Claro. Los neumáticos de los vehículos tienen que ser de otro tipo. Las carpetas donde circulan esos vehículos tienen que ser distintas y eso es muy, muy a largo plazo, pero de todas maneras es importante tenerlo en consideración para el desarrollo de las políticas públicas, porque finalmente cosas tan beneficiosas como la electromovilidad, por Eso te iba a ejemplo, decir, un auto eléctrico. genera una disminución en los niveles de ruido y eso ayuda mucho en la ciudad, en la periferia interna de la ciudad, porque en la periferia externa, como en las carreteras, los vehículos probablemente sigan sonando igual. Bueno, ahí hay un fenómeno acústico de que cuando están a alta velocidad son otros los parámetros, no es el motor el que suena, sino que Claro. el ruido aerodinámico. Entonces, Pero- ese tipo de situaciones se van mejorando en el largo plazo y uno va diciendo, bueno, en las carreteras tengo que poner carpetas que tengan menos. Pero ahí tenemos el caso, Menos generación. hablando de la ciudad más silenciosa, de lo que estamos hablando, ahí tienes el caso de los autos, ¿cierto? Del O transporte. transporte. Que, bueno, a todo esto, anécdota, entre comillas, mucha gente con respecto a la Fórmula E Ah, reclamaba, también. decía, No solo porque por un tema de ignorancia, no solo por el tema de que chocaron querían... una escultura por ahí, sino que también No, por el pero ruido. la gente claro. decía que no, es que van a meter mucho ruido. Exacto. Los autos no metían ruido, o sea, pero un poquito. Quiero decir, ya, aparte del transporte, ¿dónde más podemos mejorar ser una ciudad más silenciosa? ¿O solo el transporte Uno de los, si uno quisiera, eso te Es uno- eso iba a preguntar, si sí. uno quisiera rankearlo, ¿quiénes son los que producen más ruido? ¿Podríamos ir a ese sector? El transporte es uno de los que genera más ruido a nivel urbano. ¿Pero por motor o por todo el ruido también que tiene que ver con las bocinas? Sí, es por tráfico, todo el ruido claro. general, porque estamos rodeados de una gran red de calles. Entonces, eso genera que tengamos una de las principales fuentes de ruido, es el ruido del tránsito vehicular. Después nosotros tenemos que ir de alguna manera, revisar de qué manera estamos fiscalizando ese tipo de situaciones, que pueden ser las construcciones, pueden ser los centros nocturnos, pueden ser las industrias, y de qué manera podemos hacer algún seguimiento de esas condiciones de ruido que están generando. Y una noticia súper importante que dio el Ministerio de Medio Ambiente el 25 de abril fue que van a hacer una serie de estaciones de monitoreo de ruido en todo Santiago. Y eso es muy bueno porque nosotros ahí vamos a poder tener un dato real de lo que nosotros localmente podemos ir observando en las construcciones. Vamos a tener un dato un poco más global, vamos a poder separar, bueno, esto es industria, esto es ruido de tránsito vehicular, y vamos a poder seguir trabajando en decir ya, desde las tantas de la noche a las tantas de la noche, Claro. hay tal nivel de ruido, ¿cómo lo atacamos? Es impresionante cómo baja. Sí. Usted en controlacústico.cl, tú eres jefe de proyecto ahí, ¿qué te ha tocado ver en los estudios que han hecho o en las diferentes iniciativas que ustedes han promovido? Primero, si hay conciencia de bajar el ruido, y segundo, las mediciones han escapado ya de una cosa mucho más allá de la norma y una cosa ya muy preocupante y alarmante. Mira, yo creo que con el tiempo se ha visto que se genera una conciencia importante tanto en la industria como en las propias personas. Y también a nivel gubernamental, nosotros trabajamos con el SECTRA
y ellos desarrollaron un software para hacer la modelación de ruido del tránsito vehicular. Eso es muy importante porque ellos pueden decir, voy a hacer el tránsito vehicular que existe en el año 2020. Esta es la base. ¿Qué pasa si yo pongo más vehículos eléctricos? Esta es la diferencia, esta es la mejora, esto empeora. Y también ellos están realizando un programa para hacer la valoración económica de esa situación. O sea, cuánto yo puedo hacer el análisis y cuánto voy a gastar en atender a personas que están afectadas por ruido. Yo gasto $2 millones en atender a las personas. Pero las medidas de control que puedo implementar me van a salir $1 millón. ¿Hay un beneficio? Sí, hay un beneficio. Sí, por supuesto. Y hay un beneficio económico que puedo analizarlo fácilmente. Y también cómo se deprecian las casas. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿De qué manera si yo construyo una gran avenida al lado de unas casas que hoy día no tienen nada de ruido? ¿Qué pasa con esas casas? Puede ser que se valoricen, porque es un polo importante para movilidad, pero puede ser que se desvaloricen porque incrementa el nivel de ruido. Pasa a ser más, pasa a tener un valor quizás más comercial por el negocio, pero no para vivienda. Claro. Y ven también el tema del análisis de los materiales de la construcción de las casas o de las viviendas en general, de las mismas empresas, fábricas, industrias, etcétera, para que de aislamiento de... Exacto, sí. Sí, aislamiento, sí. Del ruido. Por ejemplo, hay algunas industrias que antes llegaban y construían como querían. Claro. Llegaban, ponían el material más barato, entre comillas, en las paredes de su industria, pero con el tiempo cada vez van aprendiendo mejor de que pueden ocupar ciertos materiales, les sale relativamente económico planificarlo antes, que decir, voy a hacer un panel muy barato, muy rápido, pero les sale más barato hacerlo bien antes. Claro. Y poder planificarlo de mejor manera y así ocupan los materiales adecuados y les sale también un beneficio a la comunidad que no molestan. Pero existen normas con eso. Un ejemplo, ya en las casas quizás. En las casas sí. En las casas existen normas de la separación entre losa y losa, por ejemplo, de los departamentos. Los edificios. Y en la separación entre paredes. Pero no hay una norma, por ejemplo, que regule el ruido que está externo hacia el interior de la vivienda. Por las ventanas. Que por las ventanas, y eso no hay un estándar de ventanas. Bueno, ahí entran las tecnologías como el termopanel. Exacto. Pero en este caso, o sea, yo me imagino que estas son normas ya un poco más nuevas, pero si yo me compro un departamento, yo no debería poder escuchar lo que al vecino. En teoría. En teoría. En teoría sí. En teoría es cierto. A menos que el tipo... Escuchar pero la música la puedo escuchar claramente porque se sale... Mucho ruido, dices tú. No, está hablando de eso, pero digo, sale y vuelve, entra por mi ventana, pero no podría yo, si tengo todo cerrado y qué sé yo, de escuchar... Sí, no debería, en teoría. Sí, o sea, las normas que están ahora actualmente aplicando es el propósito de la norma y también un grado de privacidad. Uno a veces en ciertos lugares puede tener... sentir una conversación al lado, pero no la va a entender. Y eso es, por ejemplo, privacidad, porque no lo voy a entender. Y bueno, de hecho, en los baños también incluso ponen, para el tema del desagüe, aparte de la seguridad, obviamente, ahí de los desechos y el agua, ponen como unos revestimientos de esponja que justamente busca aislar el ruido, efectivamente, para que tú no escuches que el vecino de arriba fue al baño, por ejemplo. Claro. Y ahí hay una separación y también entra en juego quizás el ruido transmitido por vibración estructural, toda una serie de parámetros que cada vez están más presentes en el diseño. Y eso es muy importante para nosotros, porque nosotros podemos ayudar a nuestros clientes a que les salga mucho más barato diseñarlo bien que tener que parcharlo después. Claro. Bueno, hay esperanza entonces que la tecnología siga ayudando a bajar esto. De todas maneras. Patricio, cuéntanos un poquito dónde los pueden ubicar. Ya sabemos controlacústico.cl, pero si alguien los quiere contactar, necesita hacer algún análisis o sí, nosotros estamos ubicados. Aquí, esta es tu cámara. Ahí es tu cámara. Eso. Estamos ubicados en Ñuñoa, en Villaseca 21, oficina 1105. Nuestro teléfono es el 225-7000. 225-7000. Y pueden visitarnos en controlacústico.cl. Ahí pueden encontrar la información de contacto. Y bueno, nosotros estamos a disposición de los clientes para análisis de modelos de ruido, algunos modelos de vibraciones, también mediciones de ruido, medición de vibraciones, ensayos geofísicos.
hay una serie de servicios que podemos y también podemos ayudarlos en el diseño, como comentaba, de poder diseñar antes de tener un problema, que esa es la idea para toda industria, de no tener problemas con los vecinos. Excelente. Bien. Excelente. Súper. Muchas gracias, Gracias, Patricio. Gracias Gracias a ustedes. que has venido y cuando quieras, pues bienvenido ahí, nos pueden avisar de controlacústico.cl. Gracias, Patricio. Bueno, antes de ir al corte, recordar uno de nuestros auspiciadores. Graphic. Así es, Graphic, impresión digital. Si ustedes necesitan pendones, lienzos, gráficas, todo Lo que sea publicitario. contacte a graphic.cl, donde en ventas@graphic.cl o si no en la página web www.graphic.cl. Agradecidos por nuestras gráficas que tenemos acá atrás y también de ahí van a ir viendo otras actividades que nos entrega, otros materiales, mejor dicho, que nos entrega Graphic. Graphic, impresión digital. Vamos ahora al último bloque. Viene la toda la música. música y viene ahí Gonzalo Trigo, así que vamos al corte y volvemos con más Puente D TV. Faltaron los aplausos. Bueno, estamos nuevamente acá en Puente B, aquí desde los estudios de la Universidad de América, en el bloque musical de acá ya sabido en Puente B, junto acá que nos acompaña la banda Delatores. Así que bienvenidos, chiquillos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, aquí estamos con Marcelo, con Javier y con Antonio. Bueno, partamos un poco contándome cómo se forma Delatores y cómo, y qué año, de dónde, y también de dónde viene Delatores, a quién delatan. El nombre. Sí. Bueno, Delatores es una banda que nació de cierta forma a través de una fractura de una banda anterior en la cual yo participaba. Ya. Ocurrió que ya teníamos como ciertos temas escritos, estábamos listos para grabar y la banda murió, se acabó. Entonces no quisimos con el guitarrista de ese entonces quedarnos ahí y decidimos formar Delatores con músicos nuevos y partir de cero de cierta forma. Ah, ya viene como Sí. por historia. Como por una fractura de una banda anterior. Sí. Chicos, yo sé que el 2012, 2013 fue bastante movido para ustedes, siendo que estaban empezando, ¿no? En el 2012 graban su homónimo LP. Sí, claro. De hecho partimos lanzando el EP. Y ahí decidimos llamarnos Delatores en base a el cuento del corazón delator de Alan Poe. Que queríamos finalmente como tomar ese concepto del corazón, que en este caso psicológico, este corazón que acusaba al asesino. Entonces lo que querían de cierta forma nuestras canciones provocar es que se delataran aquellas sensaciones o emociones que estaban un poco escondidas en cada uno. Entonces cosa que las personas que nos escucharan también se sintieran como interpretadas y delatadas un poco por esos sonidos y letras. Ese 2012, perdón, lanzan el homónimo. ¿Cuántos temas tenía ese homónimo? 5, ¿no? Tenía 5 o 6 temas, tenía. Sí, no, sí, era un EP chico, como funcionaba como presentación. Claro, básicamente. presentación. Y eso, bueno, la banda original son las que se mantienen hoy día. No. No. Ya. No, yo soy el miembro original, soy miembro fundador y original, sí. Ya. Durante el transcurso de estos años igual han ido pasando diferentes miembros. Entonces, los más antiguos hasta el momento soy yo, que fundé la banda, y Faco, que es el guitarrista que no está en esta entrevista. Claro. Y nosotros Está aquí. somos... Claro, está acá. Claro, está con nosotros. Está en este mundo. Y en nuestros corazones también. En este plano está. Lo llevamos dentro de nosotros, sí. Claro, perfecto. Y bueno, el 2012 lanza el homónimo y bueno,
salen a festivales también, ¿no? Ahí el Talento Crudo fue Talento también Crudo 2012. una actividad, un festival súper importante también, yo creo, para ustedes, ¿no? Sí, de cierta forma sirvió como para validarnos un poco como individuo en la escena, por decirlo así. Ocurrió que en ese festival estaba Claudio Narea de jurado, entonces Buenísimo. ese día como que cuando eligieron a la banda ganadora, que resultamos ser nosotros, dijo algo así como, bueno, nos costó mucho elegir la banda, como que miró al jurado, como que lo abordaron un poco, fue como, ya, pero la banda está. Entonces eso para nosotros fue súper importante. Aparte que igual existe una admiración hacia los prisioneros, obviamente. Sí. Bueno, lo estamos esperando, Claudio Narea ya está invitado, estamos esperando la confirmación. Pero vamos ahí, Claudio, motívate. Bueno, usted el 2012, entonces, o sea, ganan el Talento Crudo. Sí, lo ganamos. Dentro eran 20 participantes, ¿no? Era ahí Sí, igual era- un montón. Claro, eran 20 bandas y por otro lado igual nosotros llevamos un poquito tiempo tocando juntos, entonces igual fue un paso importante. Más allá que después en la finalísima perdimos, ¿cachai? Lo cual también fue bueno de cierta forma, porque eso ayuda un poco a formar el carácter Sí, claramente. y sobre todo en la escena nacional donde uno tiene que aprender a vivir como con esa constante del fracaso, de la victoria y saborearlo un montón de veces. Después lanzan finalmente el LP, ¿cierto? En el 2013. El 2014. 2014, Sí. que es Reverberancia de la Memoria. Reverberaciones de la memoria. sí. Hoy siempre me cuesta esa palabra. Reverberaciones. Ya. Ese disco mantiene el corazón del EP, digamos, porque para que entiendan nuestros televidentes, que el estilo o las influencias que tienen como banda en su inicio, ¿cómo es? O sea, Yo diría que el primer sonido que sacamos igual era un sonido bien crudo, en el sentido de que no estaba como muy pulido, que era más que nada un poco visceral. Entonces pues en el reverberación igual todo eso se pula un poco y se hace un sonido mucho más pop. ya. Claro, tenía guitarras que son un poco más vertiginosas, con cierta electricidad, pero igual era un sonido mucho más pulido y mucho más pop. Diferente a lo que ocurre después, 2 años después, con el Víctimas del Pánico, que deja un poco de lado este sonido más pop y pasa a tener una cosa mucho más rockera. Y también un poco más desde la crudeza, pero no esa crudeza como de la improvisación o de la inexperiencia, sino de esa crudeza intencional. Buenísimo. ¿Y ustedes, chicos, en qué momento llegaron de Delatores? Yo a Delatores llegué el año pasado. Ah, Ya se había como roto un poco la relación con los otros 2 miembros, el bajista y el baterista, y también el guitarrista también, tecladista. Y ahí yo audicioné, ¿no?, a Delatores y quedé ya como miembro oficial tocando los teclados y las guitarras. Y ahí estaba la motivación. Ya está listo ya el Víctima del Pánico. Sí, pues ya estaba listo ya todo, Sí. y después ya se habían ido a México ya los chiquillos y... Ya. No Entonces alcanzaste. ya había esa trayectoria. Antonio tampoco alcanzó. Antonio, tú también llegaste Yo soy hace más nuevo, en febrero llegué yo. hace poquito. Hace poquito también. Ya, pero bueno, ¿cómo va el fiato ahí con la Bien, banda? súper bien. Sí, desde el principio, desde el día de la audición, súper bien. Buenísimo. Nombraron México, pero antes de llegar ahí, ustedes pasaron ya a grabar el segundo LP, ¿cierto? Antes No, del segundo. eso fue después de México. Eso fue Sí. después de México. Claro, ocurrió cuando nosotros grabamos el primer disco, al año siguiente hicimos un micro documental que adelantó algunas canciones que iban a aparecer en el segundo disco y gracias a ese micro documental, más el primer disco, le llamó la atención a la gente que estaba organizando un festival allá, el Festival Ajusco en México. Claro. Entonces, bueno, ya había este festival, le mandé el dossier, le dije así como, oye, quieren participar en este festival, acá está nuestro material, escúchenlo. Y como a las 2 semanas nos respondieron, ya saben que lo escuchamos, están súper bien, así que son parte de la banda internacional buenísimo. invitada. Y eso ayudó a que nos contactáramos con un chico allá, Miguel Hernández, que lo queremos mucho, aprovechamos a mandarle saludos. Saludos, Miguel. Que también lo queremos, pero ¿Qué tal lo conoces? Tiene loco el director porque le sale el saludo, después cambia de cámara. Ya. pucha, disculpa. El saludo por ahí, en ese. Perdón. Ya, en ese Saludos saludo, aquí a- Miguel. Sí. ¿Cuál? Ya, ahí tenemos, ya, Saludos, después. Miguel. Y estando allá, bueno, nos contactamos con él nos consiguió participar en otros 2 festivales más. Y finalmente, gracias a él, también entramos al catálogo de 0 y 1 Música, que es un catálogo en México que nos ayuda a movernos a nivel de difusión en este momento. Y ya cuando volvamos a viajar, ahí ya va a ser como una cosa más concreta con fecha y festivales. Bueno, chicos, y cuénteme, esto es un tema más bien general. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes
a ustedes dos, no sé, sobre la escena musical y qué tan difícil hoy día ganarse un espacio, sobre todo para ya sea el indie rock o el pop. ¿Cómo hay una escena y qué tan difícil? Yo creo que para todos los estilos de música y para todas las bandas emergentes que vienen aquí en Chile a mostrar su trabajo, para todos va a ser complicado al principio. En cuanto a la perseverancia del músico, de la banda, es cuando más se ve en las canchas. Me refiero a que, no sé, pues si, por ejemplo, Delatores, ya lleva 6 años de trayectoria, se le han ido miembros en el camino, miembros que simplemente han dicho, puta, ya no alcanzamos, o simplemente hasta aquí nomás llegamos. Claro. Pero como el concepto está, y el nombre está, y las canciones están, ya, pues sigamos adelante con lo que tenemos y sigamos con este proyecto que hasta el momento ha sido la raja, ha sido muy bonito, ha sido muy linda la experiencia que hemos tenido, por lo menos. Igual por suerte la materia prima como que ya estaba cuando nosotros llegamos. Los 2 discos que ellos hicieron son muy buenos, entonces, pero sí es difícil como banda emergente darse a conocer, atraer público, es complicado. Eso, porque varias bandas, más que la difusión, porque hoy en día, como nosotros, hay un montón de medios independientes, digitales, que igual le están dando cabida al artista emergente o independiente, digamos, más que emergente, ya. Pero, ¿qué pasa con el escenario? Porque a veces cuesta llevar gente, ¿consume el producto nacional el chileno o apoya a las bandas nacionales? Yo creo que gastar 70 lucas ir a ver una banda. Yo creo que la estadística dice que no, que la gente no apoya mucho la música chilena, prefieren, hasta las bandas tributo llevan más gente a veces. ¿En serio? Ahora, Marcelo, volviendo al tema un poco de la trayectoria de Delatores, también sé que parte de su historia tiene una relación con la SCD. Cuéntame un poco qué fue eso de banda sorpresa. Esa historia, eso fue así como que salió sorpresa. Ay, no, o sea, no fue tan así. Había una celebración en la SCD, se abrió la torta, salió Marcelo, cantó, Paco tocando un sol. No fue tan sensual. Ojalá hubiese sido más sensual. Fue adentro un regalo gigante. No, lo que pasó fue de que como empezamos a hacer mucho ruido ese primer año, San Miguel fue una de las comunas escogidas para poder realizar el Día de la Música. Claro. Con este escenario gigante, con 20 artistas. Y dentro de las bandas independientes que vienen en el circuito nos eligieron a nosotros junto a otras bandas para poder ser parte de ese show. Lo cual para nosotros igual fue un puntapié súper importante. Porque llegaron miles de personas ese día a poder ver ese espectáculo. Pasó que tocamos con Agua Turbia, con Florcita Motuda también. Fernando Milagro también creo que estuvo esa fecha, entonces igual funcionó bien para que ya otras personas ajenas a nuestro círculo más cercano también empezaran a conocernos. Y ahí, bueno, la SCD, ¿cómo entra ahí? Lo que pasa es que ellos hacen la convocatoria. Ya. Ellos como sociedad del derecho de autor, ellos promueven esta iniciativa y las bandas que están ya sean inscritas dentro de su sociedad, por decirlo así, tienen ciertos beneficios y privilegios, entonces nosotros ahí entramos por lo que estábamos haciendo y también porque estábamos también empezando a publicar canciones. También es súper importante estar moviéndose constantemente. Claro, eso. Sí. O sea, el tema de la escena, estar tomando la mayor cantidad de escenarios posible. Sí. Claro, y la idea es siempre estar como calendarizando un poco, o sea, pensar en esto no como ya una próxima tocata termina la fecha y recién ahí me pongo a pensar qué voy a hacer ahora, sino que tratar de tener como la mente lo más abierta posible para trabajar con una proyección semestral. Ahora, chicos, yo por lo que he visto, también hay una experimentación en lo audiovisual también, que tiene que ver con estos documentales de bolsillo o micro documentales que también se ha dado mucho en muchas bandas. Por ejemplo, Chico Trujillo también tiene un micro documental en una terraza, con Yacota, no sé si es la misma productora, pero ¿cómo esa experiencia, bueno, no sé si usted alcanzó a vivir, pero ¿cómo fue esa experiencia del micro documental? ¿Cuál es la intención? Yo no alcancé, pero me encantaría. Sí, sería bueno, ¿no? Me encantaría. Lo que pasa es que con la banda, en ese entonces nosotros ya teníamos como bien planteada la idea de que este era un proyecto que si queríamos que resultara no podíamos esperar que pasaran 2 años y que resultara todo. O sea, eso ocurre solamente con Justin Bieber. O con los Jonas Brothers, pero nosotros éramos No, Jonas Brothers, no.
Pero no tiene el anillo, no. igual Cuando tiene podría el anillo de la ser. virginidad, No. ¿no? Ya, no. Ya. Igual Entonces- podríamos darle un nuevo enfoque a la banda. Podríamos darle un nuevo enfoque a la banda. Podrían sacar verlo. póster. ¿Ah? Los Parra ¿Por qué Brothers, no? Sí, o algo así. Bueno, entonces pasó que queríamos igual reflejar como igual esta intimidad que tiene el grupo, porque finalmente estábamos haciéndolo porque nos gustaba, no porque Claro. nos estuviera dejando una retribución económica, por decirlo así. Entonces, este microdocumental lo que vino a reflejar un poco era eso, esa necesidad de mostrarle ante la gente que más allá de los delatores, más allá de los músicos que vienen arriba, habían personas que también tenían miedo. O sea, habían sujetos que también tenían como un miedo al futuro, que tenían sus propios fantasmas y que la música era como la única forma de exorcizar un poco esos fantasmas o poder como sanarlo. Claro. ¿Y creen que estos microdocumentales acerca más a la audiencia? ¿Ustedes creen? ¿La parte audiovisual? Yo creo que, ¿Para las bandas? o sea, sí, obviamente hay un enganche porque rompe un poco ese formato típico de subir al escenario a cantar. O el y- videoclip y chao, clásico, claro. claro. Y si nos acerca o no, no sé, creo que finalmente lo que sí podemos afirmar que lo que nos hace, lo que logra este resultado es como hacernos ver mucho más honestos. ¿Sí? Claro. Yo creo que igual entretiene ver lo que hacen las bandas cuando, Sí, cuando pues, el cuando público no no lo están está sobre el escenario, mirando. cuando- Claro. Claro, hacer una cercanía más al público, ¿no? Claro, Sí. por supuesto. Ahora, ya como ir cerrando un poco la entrevista, ¿qué proyecto, bueno, están difundiendo el Víctimas del Pánico, ¿no? ¿Aún? ¿O están Sí, sí. Ya, en eso están trabajando ahora. ¿Cuáles son las proyecciones de aquí a final de año? ¿Tienen pensado, aparte de tocar, obviamente, en escenario? Como que... Sí, o sea, lo que pasa es que, bueno, este año lo que queremos ya es cerrar el circuito con el Víctimas del Pánico. Estamos ya lanzando el videoclip de ese disco que es Corea. La idea es hacer otro segundo videoclip, ojalá un tercero también, y trabajar en el tercer disco que queremos ya empezar a armar. Con otro sello que es Perro Loco, hicimos 3 singles, entonces ya tenemos como la base estética y sonora de lo que queremos hacer para un disco. Entonces en base a eso vamos a empezar ya a componer con los chicos que también se han sumado a la banda y que tienen sus Con los propias ideas. nuevos. Ahora, Con los bueno, chicos si alguien los nuevos. quiere buscar, ¿te sabe las redes sociales de la banda? Delatores en Instagram, en Facebook. Ya, y en Arroba YouTube. delatores. En YouTube Por también, o delatores. sea, si quieren ser más específicos, el canal se llama De Vamos, Delatores, sí. porque no está disponible el Delatores solo, así que tienen el D como el inglés. Ah, ya. Delatores Oficial, y ahí está el canal con todo nuestro Con todo su material. trabajo, Sí, también pueden encontrar nuestros 2 discos en Portal Disc, están absolutamente Buenísimo. gratis. Están liberados. En Spotify también nos encuentran como Delatores, y tenemos una página web que es delatoresmusic.com. Sí, ya saben. Buenísimo. Así ya saben, ¿ahí dónde? ¿En esa cámara? Sí, En esa cámara. en esa cámara. Ya, a ver. Camilo, en esa cámara, por favor. Ahí, ahora, ahí, dale. Sí, pues. Invita a Ya. los chicos. Hola chicos, nosotros somos Delatores y los invitamos a escuchar nuestra música. Nos pueden encontrar en Spotify como Delatores, nos pueden encontrar en Portal Disc, ahí están nuestros 2 discos gratuitos. En YouTube están nuestros videos y bueno, pueden visitar también nuestra página en Facebook, Delatores, nuestro Instagram, donde está más el cotidiano de la banda. Y eso, pasen a ver, escuchen nuestra música y en general escuchen música chilena. Sí, Bueno, no se lo súper. pierdan. Bueno, ahora todos los quieren ver, lo quieren escuchar, así que nos vamos a la música. Vamos. ¿Qué tema van a tocar? 2 temas. Tenemos ¿Cuáles? 2 temas. Tenemos el tema de Una tarde Ujú. y tenemos el tema, una versión unplugged de la canción Corea del disco Víctimas del Pánico. Ya, súper. Entonces, nos vamos con los Delatores, o Delatores, mejor dicho, Una tarde y Corea. Así que, ¡vamos! Gracias, chicos. Disfrutando una rica pizza de Resto Bar Bahía, ubicados así, 2254. Nosotros los chicos comimos, así que nos vamos ahora con Delatores. Los dejo con ellos. Esa. Y es que tus ojos lo dicen todo, que yo también quiero quedarme acá. Ese frío a mí me gusta mucho más contigo. Y es que tus ojos lo dicen todo, que yo también quiero quedarme acá.
primaveras son tormentas y el frío se vuelve amigo. Ya no hay testigos del error cometido. Es que somos distintos, se dividen los caminos como un principio prometido. Dame un minuto para respirar, otro minuto para no perder la paciencia que pudiste conquistar. Ya se envuelve en tus pies. Dame un minuto para respirar, otro minuto para no perder todos los minutos de saber amar. Ese error de jamás soñar, ese error de jamás soñar, soñar. Ya somos dos presos en ese eterno juego. Pagar lamentos y seguir fingiendo, sintiendo esto. Es que somos distintos, se dividen los caminos como un principio, nada prometido. Dame un minuto para respirar, otro minuto para no perder la paciencia que pudiste conquistar. Ya se envuelve en tus pies. Dame un minuto para respirar, otro minuto para no perder la paciencia que pudiste conquistar. Ya se envuelve en tus pies. Dame un minuto para respirar, otro minuto para no perder la paciencia que pudiste conquistar. Ya se envuelve en tus pies. Dame un minuto para respirar, otro minuto para no perder la paciencia que pudiste conquistar. Ya se envuelve en tus pies. Gracias.